como dice de los famosos 10 mandamientos del libro de Éxodo, que en hebreo es el libro de Shemot, eh, el capítulo número 20, para ser exacto, está hablando, ¿no? De los famosos 10 mandamientos y resulta que si nosotros leemos el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 22, hay los 10 mandamientos que vienen a ser la primera parte de la Constitución de Israel o la base fundamental de todo el elemento jurídico que conforma lo que se llama la ley de Moisés, que es la constitución del pueblo de Israel, ya porque no hablamos de 10 mandamientos, son las 10 normas primarias de esa constitución y luego se derivan las leyes orgánicas, las leyes de funcionamiento que vienen a continuación, ¿no? Y luego en el libro de Levítico viene, por ejemplo, la función orgánica del templo, que es también, son leyes y reglamentos de esa constitución del pueblo de Israel, porque el templo que había, por ejemplo, en Israel, que era un lugar, un centro de gobierno, ¿no? Donde teníamos Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social, ¿no? El Ministerio de Recaudaciones sería en este caso lo que hacían, por ejemplo, los levitas encargados de recaudar el tributo, que no, lo que llaman el diezmo, ¿no? Que en hebreo es masher, que es un tributo que se le impuso al pueblo de Israel, un impuesto, ¿sí? Porque la tierra ellos no la compraron, la tierra se la dieron en comodato, la tierra se la otorgó el Eterno y era en comodato, ellos no compraron nunca, esa tierra era de sus patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, que a ellos les fue dada, pero obviamente para su descendencia, y como los introducen a la tierra, le dicen entonces ustedes van a pagar un macer, que luego lo traducen como diezmo, y los tergiversaron el sistema religioso, y bueno, obtienen riqueza metiendo la mano al bolsillo a los creyentes, pero bueno, esa no es la pregunta, no me quiero desviar para ese lado, porque hay mucho que hablar por eso. Que la, no le podemos aplicar la ley de Moisés a la iglesia cristiana. No le exijan a la iglesia cristiana que guarden el día de reposo. No le exijan a la iglesia cristiana que se sometan a la circuncisión. No le exijan a la iglesia cristiana, por ejemplo, que guarden las fiestas solemnes. No le exijan nada a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no tiene nada que ver con Israel. La iglesia cristiana, yo me atrevo a decir que la iglesia cristiana no tiene nada que ver con el Mesías de Israel, porque el Mesías de Israel se llama Yeshua. El Mesías de Israel enseña, según Mateo capítulo número 5, versículos 17, 18 y 19, enseña a guardar la ley de Moisés. De hecho, en el versículo 19, que casi nadie le pone atención, Mateo 5, 19, dice que el que incumple un mandamiento, por pequeño que sea, de la ley de Moisés, ¿sí? Ahí la Reina Valera traduce, será pequeño en el reino. Pero el que los guarda y le enseña al resto a guardarlos, ese va a ser grande en el reino. Yo siempre hago esta pregunta, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser pequeño o quieres ser grande en el reino? Si quieres ser pequeño, no guardas la ley. Pero si quieres ser grande, guarda la ley y enseña a guardar la ley. ¿Ya? Pero fíjense que se contradice luego el versículo 20 y el versículo 21, porque dice, si tu santidad, ¿ya? Si tu entrega al Eterno no es superior que la de los fariseos, no entra al reino. Entonces, le acomodaron el versículo número 19, ¿no? De Mateo 5, porque dice, si incumples la ley, si incumples un solo mandamiento de la ley, vas a ser pequeño. Yo pienso que realmente dice, no vas a entrar al reino. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 14, dice que el que no guarda la ley, no entra al reino. Ok, entendemos la parte de que al cristianismo no le compete ni tiene nada que ver con la ley de Israel. Perfecto. Tú guardas el Shabbat, yo guardo el Shabbat. ¿Qué nos diferencia de los adventistas? Bueno, nos diferencia de los adventistas mucho y bastante. ¿Por qué? Porque el adventista tiene el día sábado como el día sagrado, ¿sí? Y el día sábado como tal, el día sábado, no podemos decir el sábado es sagrado, no podemos decir idolatrar el día sábado, porque primero, sábado viene de Saturno y es adoración romana a Saturno. Era el día de adoración romana a Saturno, ¿ya? Entonces, no es el hecho de guardar el sábado, es el hecho de guardar el día de reposo. Que el día de reposo cae secuencialmente en el día séptimo y el calendario gregoriano papal lo puso de nombre
en honor a Saturno, ¿no? Ujú. Eso no tiene ninguna implicación con la ley de Moisés, ni Saturday con lo que es en nosotros, inglés. por eso se llama Saturday, correcto, el día de Saturno. Eh, Eso, por ejemplo, porque no hay, ellos se les ha revelado que hay que guardar un día de reposo, eso es bastante importante, pero el tema es que no salen del formato cristiano, ya no salen del mismo formato cristiano. No guardan toda la ley, no hay circuncisión, No, no por hay... ejemplo, ellos piensan que solo existen 10 mandamientos cuando les estoy diciendo, si siguen leyendo el capítulo número 20 de Éxodo, el 21, el 22, encuentran más mandamientos. Si leen Levítico, Levítico es lleno de leyes, pues por ejemplo, miren las leyes tan importantes del capítulo 18, 19, 20 y 21 de Levítico son importantísimas para la vida. El capítulo número 11 de Levítico, importante para la vida, salva la vida el capítulo número 11 de Levítico. Entonces, son normas de suma importancia. El capítulo número 23, de hecho, de Levítico, que donde se narra las fiestas solemnes, empieza diciendo así, el capítulo número 23. Guarden el día de reposo, dicen, ¿cierto? Dice, guarden el día de reposo. Y cuando dice, estas son mis tiempos y mis ocasiones sagradas. Y menciona como primera ocasión sagrada o como primera convocación, momento de convocación sagrada, el día de reposo. ¿Ya? Entonces, el día de reposo debe ser infalible. Que si es aplicado para la iglesia cristiana, no, porque la iglesia cristiana es la iglesia romana. ¿Sí? ¿De dónde sale la iglesia cristiana? En eso tiene que ser sincero. Todas las denominaciones cristianas salen de la iglesia católica. ¿Y qué es la iglesia católica? Es una institución creada mediante un decreto político de un emperador, Constantino, por ahí entre el siglo III y IV, en el concilio de Nicea ya se oficializó como institución, pero es romana.